Hermanos, Dios bendiga, bienvenidos una vez más a estos segmentos de meditación y Befi, obedeciendo a la voz de sus preceptos. Estamos hablando de esta serie, la necesidad de un criterio espiritual, desarrollando un criterio espiritual y cómo es de suma importancia que todos nosotros pongamos diligencia y estemos dispuestos para pedir de Dios la sabiduría para tomar decisiones y desarrollar en nosotros un criterio espiritual. El día de ayer o en el video anterior estábamos mirando cómo todos estos principios y cómo todos esos principios de la sabiduría provienen de Dios, y Dios quiere y anhela que sus hijos tengan la capacidad de discernir y de distinguir lo que es correcto ante los ojos de Dios y lo que no es correcto ante los ojos de Dios. La verdad, hermanos, es que ese es el deseo de Dios. Salomón lo expresó de la siguiente manera en su oración: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar ese tu pueblo tan grande? Y la verdad, mis queridos hermanos, tal vez nosotros no vamos a tener un reino como Salomón, pero sí tenemos muchas cosas a nuestro cargo. Somos siervos a los cuales nuestro Dios nos ha dado talentos, los cuales Él espera que nosotros usemos sabiamente para generar fruto y estar listos para dar cuentas a Él en el día de su venida. Por lo tanto, se hace sumamente necesario e importante que nosotros como cristianos fomentemos y desarrollemos en nosotros mismos un criterio espiritual y busquemos de Dios la sabiduría para poder aplicarlo. Cuando hablamos de criterio espiritual es importante definir de qué estamos hablando. La verdad es que en todos estos versículos la palabra clave es discernir. Esta palabra es muy importante, discernir. Tiene diferentes significados o diferentes fuentes del idioma original. En este caso, en el Antiguo Testamento, en el hebreo, por ejemplo, hay ocasiones en que esta palabra discernir, o que se ha traducido como discernir en el Antiguo Testamento, existe como badal, que habla sobre dividir, sobre separar y distinguir. Y al mismo tiempo seleccionar. También en el mismo Antiguo Testamento, 2 Samuel 14:17, la palabra shamá, que significa oír inteligentemente con atención y obediencia. Aquí estamos viendo cómo nosotros, o el proceso, o lo que todas estas palabras quieren decir, es el uso de la inteligencia, oír inteligentemente, distinguir y seleccionar. Y esto es muy interesante porque Dios nos creó con una mente, con inteligencia, para que nosotros la apliquemos y podamos apropiarnos de sus principios, de sus mandamientos, de su sabiduría y utilizarlos con nuestra inteligencia para tomar decisiones sabias. En 1 de Reyes 3:9, el versículo que hemos tomado como base, la petición de Salomón, la palabra discernir es bin, separar mentalmente, distinguir y entender. En Ezequiel 44:23, el deseo de Dios que quiere que todo su pueblo discierna entre lo limpio y lo no limpio, la palabra es yadá, conocer y observar cuidadosamente, poner atención. ¿Qué nos quiere decir eso? Yo he preparado una definición de lo que es un criterio espiritual, el discernimiento, lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos. El criterio espiritual sería la capacidad de distinguir mentalmente entre lo que le agrada a Dios y lo que no, en cualquier situación de la vida, guiándonos por el Espíritu Santo y con humildad disponerse a escoger lo bueno y lo mejor. La verdad, mis queridos hermanos, es que todo esto es un proceso que implica varios factores. El primero es que nosotros debemos de conocer a Dios y conocer su palabra. Si no conocemos a Dios, si no conocemos su palabra, si no tenemos una relación con Dios, si no pedimos de Él sabiduría, no vamos a tener sabiduría. Y por lo tanto no vamos a desarrollar la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo usando nuestra inteligencia. Todo es un proceso, todo proviene de Dios. Ahí entra la humildad. Reconocemos que no somos autosuficientes, que necesitamos de Dios, necesitamos de su sabiduría y vamos a Él y recurrimos a Él para pedir sabiduría. Leemos su palabra, la aprendemos porque en ella está la sabiduría de Dios. Y nosotros aplicamos la Biblia para poder vivir sabiamente.
Una vez que hacemos eso, se presentan diferentes situaciones en nuestra vida. Hay muchos contextos en los que nosotros nos desenvolvemos a lo largo de nuestro día, a lo largo de nuestra vida. Y en cada uno de ellos nosotros podemos agarrar los principios de Dios y aplicarlos utilizando nuestra inteligencia para escoger lo mejor. Primero para distinguir lo que está bien y lo que está mal y entonces escoger lo bueno y, ¿por qué no lo mejor? Porque Dios quiere que no nomás nos quedemos con lo bueno, sino con lo mejor. La verdad es que un criterio espiritual es un sinónimo de la madurez. Y el propósito de todo esto, de un criterio espiritual, es que nosotros podamos elegir, decidir, escoger lo mejor, lo que Dios le agrada. Porque si solamente nos quedamos en el distinguir, pero no lo llevamos a una selección, no lo llevamos a una decisión, de poco nos va a servir. Porque podemos saber lo que está bien y lo que está mal, pero si no nos decidimos por lo correcto, entonces eso no tendrá el fruto que se espera y por lo tanto simplemente es un sinónimo de inmadurez. Aquel cristiano que es maduro es aquel que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo y escoge lo mejor. Y ese es el propósito y ese es el fin que cada uno de nosotros tenemos, que escojamos lo mejor para nuestras vidas utilizando la sabiduría de Dios y nuestra inteligencia para aplicar esos principios bíblicos en cada área de nuestra vida. Hermanos, espero que haya sido de bendición y nos estamos viendo en más segmentos de meditación y que el Señor les bendiga. Amén.